sí pasaba el informe, en este caso, en la voz del doctor Claudio García, del Ministerio de Salud, donde hablaba obviamente de las últimas estadísticas, el incremento de estos 5 nuevos casos, teniendo en cuenta que esta información es con la revisión desde ayer a las 19 horas hasta el mediodía de hoy. Importantísimo, obviamente, lo que está sucediendo minuto a minuto, cómo cambia, cómo renueva la información en cuanto al contexto de esta pandemia por el coronavirus COVID-19. De hecho, en este sentido, estamos en comunicación en una entrevista que vamos a realizar ya vía Zoom y le agradecemos muchísimo. Estamos en comunicación con el doctor Córdoba, a quien ya voy a ponerlo en pantalla. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Fundamentalmente sabemos que tiene una jornada bastante atareada, que tiene que cumplir con sus funciones y por eso le agradecemos que nos haya dispensado este tiempo para informar, por supuesto, a toda la audiencia de Infomedia 24 en función, obviamente, de los últimos números, ¿no?, de esto que está sucediendo. Le agradecemos por establecer esta comunicación. Doctor, usted sabemos que también forma parte de este comité de emergencia municipal que ha estado reunido por estas últimas horas en función de tomar medidas urgentes por este incremento que nos hemos visto bastante importante de casos de COVID-19. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí, el ratito que uno tiene de venir a estar con la familia, pero bueno, en este momento le agradecemos. Esta situación nos está llevando a todos a estar un poco ocupados. Yo voy a hablar como médico de esta comunidad y en cierta forma sí pertenezco un poco a lo que es la Junta Municipal, del COE municipal. Y bueno, en cierta forma lo que hemos venido tratando de informar al resto de la comunidad es lo que nos está sucediendo, este brote que hoy registramos más de 170 casos en la ciudad. Y bueno, cuando hablan por ahí de conglomerados, es un poco para que la gente lo vaya entendiendo, es un foco en el cual a partir de un contacto estrecho se empiezan a ver casos indirectamente relacionados y por esto es que uno puede conocer tal vez el caso cero, pero después empiezan a aparecer otros de forma indirecta. Con relación a lo que es el mensaje desde el punto de vista médico, yo como presidente del Colegio Médico, a través del Ministerio, los otros días salió una noticia de que nos llamaron para solicitar un poco de ayuda al sistema hospitalario, más que todo porque los profesionales que están, a veces están muy cansados, porque están cumpliendo guardia de 24, 48, 36 horas, y bueno, y es un poco de tener gente de recambio que pueda ir, no a reemplazar a ningún médico hospitalario, simplemente para dar una mano, ayudar en esta pandemia que nos encuentra. Así que bueno, en el día de ayer también, yo estuve en una reunión en el hospital donde uno ve los equipos de trabajo, cómo se está coordinando, y a partir de ahí uno va tomando conciencia realmente de lo que esto significa. No es nada fácil, a veces preparar un lugar, preparar las camas, tener todo preparado, tal vez eso sea lo más simple. Cuando llega esta lluvia, cuando llegó esto a este conglomerado, necesitamos ya no solamente de la infraestructura, sino necesitamos realmente del recurso humano. Y aquí es donde uno tiene que hacer mucho hincapié. En este momento a veces el recurso humano, tanto de la parte de enfermería, como de la parte de ambulancia, como de la parte de los médicos, muchas veces ha estado relegado, otras veces ha estado no jerarquizado, y sin embargo en este momento donde uno tiene que tomar cartas en el asunto, bueno, ahí nos sumamos todos. Un poco todo esto es lo que nos está llevando hoy a tratar de ver cómo podemos paliar de alguna forma los contagios, tratar de disminuir la forma de contagio, y la única vacuna que existe en este momento es el quedarse en casa. Y yo entiendo que la gente está cansada, uno está cansado porque desde que comenzó esta pandemia uno no ha parado, y entiendo lo que es a veces el mal humor y la gente cansada. Pero como estoy tratando de repetir, pedimos el último esfuerzo. Un esfuerzo por los próximos 15 días, de donde más nos tenemos que cuidar, de que realmente hagamos el último esfuerzo, más allá de quedarnos en casa, tratemos de salir lo mínimo indispensable. Y entiendo también a la comunidad que uno dice, bueno, pero nos vienen pidiendo esto hace 4 meses y de pronto fallaron controles, falló esto, falló lo otro. Yo digo, somos humanos y a cualquiera puede cometer a veces, no digo un error, pero sí, como dije en su momento, se nos escapó algo.
Pero hoy no es mirar para atrás, no nos va a servir de nada mirar para atrás. Hoy tenemos que afrontar lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es que conocemos con nombre y apellido los infectados. Más de uno conoce, sí, mi primo, mi hermano, conozco al bombero, conozco esto, conozco. Entonces, cuando ya los empezamos a conocer es porque sabés que lo tenés en la ciudad. Y tenerlo en la ciudad implica que nos tenemos que cuidar mucho más que antes. Quedarnos en casa, salir lo menos indispensable, usar el tapaboca o el barbijo, mantener la distancia, es lo único que tenemos como ayuda. Exacto, doctor, yo me quiero quedar Así por que, ahí. Doctor, yo me quiero quedar por ahí con esto que lo escuché mencionar en otros medios colegas, que es muy importante. El hecho de que usted señalaba de dejar de lado la cuestión política y poner el acento en cuidarnos, en esto, ¿no? Y que la política no se mezcle con la materia de salud, con el trabajo que la salud tiene que llevar adelante y los profesionales tienen que llevar adelante, que son quienes tienen las herramientas y el conocimiento para cuidarnos, ¿no? yo creo que en eso, mira, a veces uno no quiere mezclar todo lo que sea la parte política, porque a veces cuando se empieza a mezclar la política es como que perdemos el eje o el rumbo por el cual hoy nos complica todo. Digo, yo creo que la parte política hoy, el paso, digamos, al costado, no es un paso al costado, es estar apoyando el sistema sanitario, el sistema de salud, desde lo que a ellos realmente les compete y lo que el sistema necesita, que es apoyar con lo que sea toda clase de insumo, apoyar a veces con la logística y con las decisiones políticas que tengan que tomar. Yo creo que es cuestión de no improvisar, sino copiar. Si uno ve en la ciudad de Buenos Aires o lo ve en todos lados, o cuando el mismo presidente sale a hablar, él sale a dar todo lo que vendrían a ser las conductas a seguir, pero quien se encarga de hablar, de manejar, es el sistema de salud. Son los ministros de salud, son los subsecretarios, son los infectólogos. Yo creo que en este momento el sistema de salud es el que tiene que tomar el timón de este barco y toda la clase política, esté donde esté, es apoyar las decisiones médicas, porque donde empezamos a enfrentar que uno quiere tomar una decisión y políticamente por ahí no es bien vista, me parece que no nos estamos ayudando y no ayudamos por sobre todo a la comunidad. Con esto no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo de que hoy el sistema de salud tiene que tomar la rienda, tiene que tomar el timón, hacer, como quien digo, estar en el terreno, ir al hospital, manejarse con el sanatorio, manejarse con los dispensarios, ir a ver a los que están aislados. Digamos, todo eso que se está realizando en la ciudad hay que profundizarlo más, hay que apoyarlo más. Ahí es donde yo digo que está la herramienta política, ¿no? En ayudar a que la logística, ayudar desde el punto de vista de los insumos. En este sentido, lo que usted acaba de señalar, doctor, es importante aquellos casos que han dado positivos y los han aislado, ya sea en sus respectivas viviendas o en el caso de algunos que han sido llevados a hoteles particulares. Es importante mantener un contacto fluido y que la gente de salud, los profesionales vayan a verlos. Sí. Sí. Mira, lo que uno tiene que entender también es un poco yo quiero hablar más que todo a la comunidad, porque la verdad Sí. que lo puramente médico lo hablamos entre los médicos, todo el sistema de salud. Yo creo que la gente lo que tiene que entender hoy que tenemos, desde los casos que están, tenemos el caso, digamos, positivo. El positivo puede tener un positivo asintomático que puede estar en la casa, aislado. Aislado significa que no tenga contactos con el resto, con el exterior, y las personas que estén aisladas junto con él tampoco pueden salir. Eso sería el aislamiento de él, de la persona positiva y los contactos estrechos. A partir de ahí tenemos también que entender que las personas que están aisladas sintomáticamente son aquellas personas que también van a ser, si es una sintomatología muy leve, están en los hoteles. Y si es una sintomatología que requiera de la internación, se los lleva a nivel hospitalario. El hecho del nivel hospitalario implica que están en clínica médica COVID sin tener que llegar a lo que uno no quiere, que es pasar al ámbito de la terapia intensiva. Entonces, de esta forma tenemos los tres casos y a partir de ahí tenemos todos los que son aislamientos preventivos, todas aquellas personas que son aisladas por este tema de conglomerado, por haber estado indirectamente, se los empieza a aislar en forma preventiva. Y este aislamiento es el único que va a evitar que no tengamos una circulación del virus. Por eso es muy importante realmente respetar las pautas,
respetar que el que esté aislado y no esté aislado 20 horas y 4 horas, digamos, para que ya vengo, me voy a tal lado. Si es aislamiento 24 horas y que la persona que se encargue de llevarle los suministros sea que tome todas las medidas también, que no tenga contacto con ellos, que tome la distancia, que se lave bien las manos. Por eso digo, es muy importante cómo nos comportamos más allá de que estamos enojados por todo lo que nos está pasando, pero la única forma de que tengamos responsabilidad es individual. Es individual y cada uno nos vamos a empezar a cuidar a partir de cada uno. Bien, doctor, ¿usted qué considera que estamos en el pico más alto ya o pueden aparecer más casos, se puede incrementar aún más todavía, teniendo en cuenta que en realidad no han pasado 72 horas, un poco más de este incremento de casos positivos? La verdad es que uno siempre, el deseo de uno es que esto se termine lo más rápido posible. La sensación de uno es que esto, me parece que recién estamos transcurriendo, hemos empezado a caminar este COVID en la ciudad de Río Gallegos. Va a depender mucho de los casos, digamos, de los hisopados que se estén realizando, de la cantidad de hisopados, de la cantidad de gente que esté, digamos, con sintomatología, para empezar a ver. Yo creo que de nada nos serviría tener más casos y que no sean contados. Me parece que la realidad supera la ficción. Yo creo que esperemos que realmente todo lo que se vaya hisopando sea negativo. Así que, por el momento, mi sensación de deseo sería que realmente tengamos los menos contagios posibles, que esto se mantenga en el tiempo. Desde el punto de vista médico, te diría que teniendo tantos casos, me parece que podemos llegar a tener muchos más. Pero bueno, tampoco quiero llevar intranquilidad, simplemente digo, quedarnos en casa, empezar a ver todos aquellos que tengan clínica, empezar a hisopar y ser positivo no significa que voy a terminar en una terapia, puedo estar totalmente asintomático, y ese es muchas veces el problema de la pandemia, el asintomático, aquel que no se da cuenta que lo tiene y de alguna u otra forma puede contagiar, y lo más importante es el contagio hacia los adultos mayores o aquellas personas con enfermedades preexistentes. Por eso es muy importante cuidar a los adultos mayores, y si a eso se le suma alguna enfermedad que normalmente la tienen, a eso hay que protegerlos un poco más. Pero tengamos todo fe y tengamos realmente que esto, no digo que se esté aplanando, no vamos a poner una discusión si se aplanó o no se aplanó, que tengamos la menor cantidad de casos en el tiempo, y esto que nos permita no llegar a un colapso del sistema de salud. Doctor, precisamente me gustaría avanzar en el sentido, aprovechando que está usted, ¿no? Estamos en vivo, que la audiencia de Infomedia lo está viendo, porque me toca muy de cerca, inclusive en la familia hay un caso positivo, de los cuidados que tiene que llevar adelante aquel que está aislado en su vivienda para con sus familiares, para con sus hijos, si tiene hijos pequeños, y el posible contacto, tarde o temprano va a tener que llamar a alguien de afuera que le acerque víveres, que le acerque algunas cosas o que le haga algún trámite. Es importante el cuidado que tiene que tener él, y si se hace necesario o no, que los médicos, un profesional médico cada tanto vaya, no sé, a tomarle la temperatura, a ver cómo está, qué necesita. Sí, yo creo que lo más importante es realmente la última palabra, es ver qué es lo que necesita. Si la persona positiva está asintomático, dentro de su vivienda puede seguir haciendo la vida normal dentro de su vivienda. Y todos los contactos que estén viviendo ahí no van a poder movilizarse, salir de esa casa durante los 14 días. Por esto que decimos, normalmente un contacto estrecho de un adulto mayor o de una persona positiva, a menos de que se haya hisopado a todo el resto y haya dado negativo, en algún momento puede llegar a ser positivo. Entonces, para evitar todo eso, para no malgastar a veces el recurso, digamos, del hisopado, directamente es cuidarse del aislamiento, y ante la menor presencia de un síntoma, ahí se lo extrae de ese lugar, y si tiene que ser trasladado al hospital o a otro sitio, ahí es donde uno empieza a tomar todo lo que es el movimiento y el manejo del paciente problema. Mientras esté en casa, aislado, sin sintomatología, está aislado. El contacto con el exterior es nada. Las personas que van a, digamos, suministrarle los alimentos, los medicamentos, o lo que fuere, tienen que tomar las medidas, dejarlos en la puerta de la vivienda. La persona que va
a ingresar eso, bueno, va a tener que también tener los recaudos de higienizar todo lo que tenga que ver con botellas, con botellones, con lo que fuera, si es en caso de verduras, lavarlas bien. Digamos, el que está aislado no es un aislamiento relativo, es un aislamiento total. Correcto. Es 14 días de aislamiento total. De esa forma, se cuida el paciente y a la vez evita el contagio con el exterior. Bien, y al término de los 14 días, ¿tiene que ser nuevamente hisopado para ver si negativiza o no? Normalmente el paciente hisopado, COVID positivo, una vez que pasan los 14 días, se le toma una muestra a ver si negativizó. Correcto. Si esa muestra es positiva, deberá continuar en aislamiento hasta que negativice 2 muestras. Ah, correcto. En los casos que en los casos que hemos tenido aquí en Río Gallegos, ¿se ha dado esta posibilidad de que ha tenido que transcurrir más de 14 días porque ha dado nuevamente positivo? Sí. Mira, el ejemplo más clásico lo tenemos hoy con el presidente de Brasil. Correcto. Después de haber pasado los 14 días, lleva 3 test positivos. Entonces, hasta que no haya una negativación, indica de que el virus está en una fase activa. Pero las pautas, digamos, nomencladas es el positivo hisopado, 14 días. ¿Cómo se termina? Se vuelve a hisopar. Dio negativo, se da 48 horas, se vuelve a hisopar, 2 negativos, a la casa. Muy bien. Doc, yo sé en el caso que esté en la casa, ya puede, digamos, tener una circulación normal. Doc, yo sé que, o sea, no es mi interés por ahí llevarlo sí o sí al campo político, pero usted forma parte del Comité de Emergencia Municipal, están avanzando en algunas medidas muy importantes. ¿Cómo ve el trabajo que se está llevando adelante? Mira, el trabajo, el trabajo municipal, como yo lo dije el otro día, nosotros el lunes el intendente nos convocó para ver qué pautas podíamos tomar como para empezar a prevenir un poco más la circulación. Y bueno, realmente a partir de ahí nos escuchó, se empezaron a tomar algunas medidas desde el punto de vista sanitario, y bueno, y yo creo que eso debe hacer su efecto. Se ha visto un poco más el movimiento de lo que es la disminución de la circulación, los controles y todo lo demás. Yo creo que a partir de ahí, del escuchar a la parte sanitaria, digo, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Escuchar a la parte sanitaria, no solamente la parte sanitaria en esto está colaborando en la Junta. Tenemos Defensa Civil que está haciendo un trabajo en silencio que es muy importante. La Cruz Roja está haciendo un trabajo en silencio con voluntariado, y realmente a veces hay que sacarse el sombrero de esas personas que uno ve la famosa camiseta con la cruz y nada más. Y sin recursos, doctor. Un trabajo totalmente, y en eso estoy totalmente de acuerdo. A veces piden a grito los recursos. Ahí es donde yo digo que está la política. Ahí, en apoyar a las personas que están en el campo, las personas que están realmente enfrentando esta pandemia, ayudarlos a ellos con recursos. No están pidiendo nada, están pidiendo recursos. Recursos significa esto, darle la posibilidad que tengan sus móviles, que tengan los insumos, que tengan todo lo que se necesita en este momento. Por eso digo, todo lo que tratamos de hacer, las fuerzas vivas, ejército, aparte el ejército, gendarmería, policía. Pero ¿qué pasa? Hoy también se están viendo mellas en ellos. Estamos viendo que hay muchos que están en aislamiento porque han estado. Entonces, cada vez la tropa se va disminuyendo. Y lo mismo va a pasar con la parte médica, o lo mismo va a pasar con la parte de enfermería. Yo creo que todo eso nos va llevando a que realmente... Perdón, se cortó. Sí. Todo eso nos va llevando a que realmente tengamos que hoy, los que vamos quedando, tratar de ir ayudando de la mejor forma posible. Y esto era esperable, ¿o no, doctor? Porque están ahí en la primera fila, en la trinchera, combatiendo. De hecho, ayer hacemos un reconocimiento diario a la labor que están llevando adelante cada uno de los trabajadores de la salud, en el nosocomio local. También, ¿por qué no?, los agentes de seguridad, bomberos que se han visto también perjudicados. Todos están haciendo un trabajo excelente, y precisamente también nosotros hacemos un llamado a las autoridades de que precisamente los acompañen, ¿no?, que apoyen esto como corresponde, como tiene que ser, dándole los recursos que son necesarios. Y en estos esenciales que también están todos los medios de comunicación, son ustedes también los que tienen que llevar esta información de tranquilidad, del reiterar. No por más que sea reiterativo, es aburrido, pero empecemos a cuidarnos, pongamos las últimas fuerzas que nos quedan más allá de los enojos, pero pongamos por 15 días por el bien de todos, por el bien de cada familia, por el bien de su familia,
y por ende nos cuidamos, dice, cuidándome a mí, cuido a los demás, cuidando a los demás, nos cuidamos entre todos. Hagamos el último esfuerzo. Si nosotros podemos mitigar este brote, este conglomerado en los próximos 14 días, creo que habremos dado un paso muy importante. Yo creo que se han tomado medidas, como me preguntaba, y una de las medidas es realmente los ingresos a la ciudad. A partir de estos famosos ingresos a la ciudad, donde se desparramó todo esto que dijimos, bueno, los operarios de esta subcontratista de una empresa de antena, sí, etcétera, etcétera. Hoy la realidad es que quien ingrese a la ciudad de Río Gallegos debe tener realmente un argumento muy real y muy importante para ingresar a nuestra ciudad. Si no tiene motivos para estar solamente de paso, por turismo, por lo que fuera, no puede ingresar. Tenemos que aislarnos y realmente tenemos que estar en un cerrojo para evitar realmente que si vamos a tomar una medida por 15 días muy restringida, no puede ingresar, y la gente que ingrese tiene que ir directamente a una cuarentena, pero no ya preguntándole a dónde quiere ir. Tiene que ir a una cuarentena a los hoteles o a los gimnasios donde uno realmente pueda comprobar que de ahí no se van a mover. Por eso digo, son muchas medidas que hay que seguir tomando, no hay que relajarse, y por los próximos 15 días ahí vamos a ver realmente en qué situación está la comunidad de Río Gallegos. Doctor, le agradecemos mucho por darnos este tiempo, le agradecemos porque ha interrumpido ahí el poco tiempo que tiene con la familia. Sabemos que tiene que seguir con su jornada profesional durante el transcurso de la tarde. Muchas gracias por atendernos, seguramente lo vamos a estar molestando en función de la información en los próximos días, en el próximo tiempo, según cómo avance esto, y apenas podamos dar buenas noticias también, por supuesto, pero desde ya muchas gracias por atendernos. No, fantástico, buenas tardes para ustedes. Muy bien, muchas gracias.